Este es el primer seminario de enfermedades transmisibles del ciclo 1 sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Mi nombre es Ana Gabriela Alberto Núñez y yo empezaré hablando sobre este tema, el complejo mayor de histocompatibilidad. El sistema inmune dispone de varios sistemas o familias de moléculas que tienen como función la de presentar a los leucocitos, los antígenos, que las células presentadoras de antígenos han seleccionado y acoplado a moléculas antígenos leucocitos humanos para llevar a su membrana celular y presentarlos a los leucocitos. El más importante de estos sistemas es el complejo mayor de histocompatibilidad. Los inmunólogos tardaron varias décadas en descubrirlo y solo lo lograron gracias a las investigaciones adelantadas para aclarar por qué la mayoría de los órganos trasplantados eran rechazados. Encontraron que las moléculas que integran el sistema se expresan en todas las células nucleares del organismo, incluyendo los leucocitos, que eran muy antigénicas y que cuando se hacía una transfusión se generaban anticuerpos contra ella, lo que ocasionaba el rechazo. Las moléculas que lo generaban recibiendo el nombre de antígenos de los leucocitos humanos. Todas las especies de mamíferos tienen un grupo de genes estrechamente ligados y muy polimórficos, que fue descubierto por su implicación en el rechazo o aceptación de trasplantes o injertos de tejidos u órganos. De ahí deriva su nombre de complejo mayor de histocompatibilidad. Pero obviamente su papel fisiológico no puede ser ese, ya que la evolución no puede prever de que una especie, la humana, se fuera a dedicar a hacer trasplantes. Las moléculas codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad intervienen de un modo central en el desarrollo de las respuestas inmunes específicas, tanto la humoral como la celular. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad juegan un papel esencial en el reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos T, tanto los coadyuvantes como los citotóxicos. El juego particular de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de cada individuo, determinado por el conjunto de alelos de los genes de complejo mayor de histocompatibilidad que posee, influye sobre el repertorio de epitopos que pueden reconocer sus linfocitos, tanto coadyuvantes y citotóxicos. Por ello, la capacidad de respuesta frente a los patógenos, es decir, la mayor o menor susceptibilidad a la enfermedad infecciosa y los fenómenos de autoinmunidad, dependen parcialmente de esta dotación concreta de alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. Los principales pioneros de la histocompatibilidad. En los 30 años de este siglo, Görer y Snell estaban estudiando los antígenos de superficie de las células sanguíneas e identificaron varios grupos de genes responsables de esos antígenos. Se percataron de que uno de esos grupos de genes, los cuales estaban estrechamente ligados, determinaban el rechazo de los trasplantes entre distintos individuos no emparentados de la misma especie. Por esta razón denominaron a estas moléculas como antígenos de histocompatibilidad y al conjunto de genes ligados que los codificaban complejo principal de histocompatibilidad. Batik Benacerraf descubrió la función del sistema de antígenos leucocitarios humanos como controlador de las comunicaciones entre las diferentes células del sistema inmune. Los antígenos presentes en los leucocitos conforman el complejo mayor de histocompatibilidad, que consta de 400 genes. Su nomenclatura, que es compleja, fue actualizada por la OMS en el 2013. Los LOCI que componen el complejo mayor de histocompatibilidad son altamente polimórficos, es decir, que existen varias formas alternas de los genes. Por cada locus se han descubierto unos 8.500 alelos en los antígenos leucocitos humanos, en la región del genoma que se extiende 4 millones de pares de base en el brazo corto del cromosoma 6. Cada alelo se designa con el nombre del gen, al que se le han asignado 4 letras, seguidas de un signo,
y de 4 dígitos que indican el alelo. Por ejemplo, DRB1 asterisco 0101. El complejo mayor de histocompatibilidad cumple funciones de reconocimiento, de diferenciación y defensa. Tiene 3 regiones que agrupan genes llamados de clase 1, 2 y 3. Los de la clase 1 generan a los agentes antígenos leucocitos humanos 1 que colonizan la membrana de todas las células del organismo, con excepción de las neuronas de los eritrocitos. Los de la clase 2 codifican para los antígenos leucocitos humanos 2, que en condiciones normales se expresan en los leucocitos B, en los macrófagos y en las células dendríticas. Los de la clase 3 codifican para los factores del sistema del complemento, algunas citoquinas y otros factores con distintas funciones. En la figura 8.9, en la diapositiva del libro de Inmunología de Rojas, tenemos la localización y organización del complejo de histocompatibilidad mayor en el brazo corto del cromosoma 6. Este complejo tiene 3 regiones y cada una de las cuales tiene varios locis. Aquí podemos ver que en la figura tenemos el telómero, en el centro el centrómero, y del telómero que se divide en las 3 clases y los locis que contienen cada una de ellas. La conformación de todas las moléculas de los antígenos leucocitos humanos es similar. Básicamente constan de un nicho formado por 2 hélices antiparalelas superpuestas a una plataforma de bandas en el que capturan un antígeno. Sus paredes están formadas por espirales y el fondo por los segmentos variables de las cadenas alfa y beta. En los de la clase 2 y por los de alfa de los de la antígenos leucocitos humanos 1, en el fondo del nicho hay varios bolsillos en los que encajan determinados aminoácidos del peptido que van a ser presentados por los receptores de los linfocitos T. El receptor del linfocito T posee igualmente bolsillos que son para albergar distintos aminoácidos del antígeno. Por lo tanto, la molécula antígena presenta por un lado aminoácidos que se albergan en los bolsillos de la molécula de antígenos leucocitos humanos y por el otro tenemos los que harán en los del receptor del linfocito T. La especialidad de los receptores de los linfocitos T es completa, es decir, que solo reconocen determinados aminoácidos en cada bolsillo, en tanto que los de la molécula antígenos leucocitos humanos pueden reconocer varios similares. En la figura 8.10 de la conformación de las moléculas antígenos leucocitos tenemos el A y B, 2 esquemas. En la A es el esquema de una molécula de antígenos leucocitos humanos 1 vista frontal y lateralmente. Está compuesta por una cadena alfa que tiene 3 dominios. Los alfa 1 y alfa 2 forman la hendidura en donde se alberga el peptido a ser presentado al receptor del leucocito T de un leucocito T CD8. Esta cadena se une lateralmente, pero no en forma covalente con la molécula beta 2 de microglobulina. En el fondo de la hendidura está formada por bandas paralelas. Y en el esquema B tenemos el esquema de una molécula de antígenos leucocitos humanos de clase 2 compuesta por una cadena alfa y una beta, cuyos segmentos alfa 1 y beta 1 forman la hendidura para el péptido. Y en la figura 8.11, que es la interacción de un péptido con las moléculas antígeno leucocito humano y los del receptor del leucocitos T, tenemos la porción longitudinal de la hendidura de la molécula antígenos leucocitos humanos 1. Las cadenas de aminoácidos del péptido forman un esqueleto del
péptido 1 hasta el péptido 9, que encajan por un lado con los bolsillos de las moléculas de los antígenos leucocitos humanos 1 y por el otro con los del receptor de los leucocitos T. Ahora seguimos con el desequilibrio de ligamento. Como ya mencionamos, los alelos del antígeno leucocitos humanos son muy numerosos y por lo tanto es posible un número casi infinito de combinaciones. Sin embargo, algunos alelos ocurren más frecuentemente que lo previsto por el azar. A esto se le conoce como desequilibrio de ligamento, que es la diferencia entre la frecuencia observada de una combinación de alelos particulares, que son los haplotipos, y la frecuencia esperada. La frecuencia esperada puede ser calculada de la siguiente manera. Si sabemos que la frecuencia del alelo de antígenos leucocitos A1 es del 16% y la de antígeno leucocito B8 es del 8%, se espera que un 1.3% de la población tenga los dos alelos. Sin embargo, se sabe que estos dos alelos se encuentran en el 9% de la población. La diferencia encontrada es una medida de desequilibrio de ligamento. Algunas combinaciones de alelos ocurren con mayor frecuencia de lo esperado en ciertas enfermedades autoinmunes. La imagen que tenemos aquí en la diapositiva podemos ver dos haplotipos de los progenitores y las posibles combinaciones de los haplotipos en la descendencia. Tenemos al hijo 1 con una combinación de el alelo en coloración morada de la madre y un alelo que tiene coloración azul en el padre. Esta es una combinación. En el hijo 2 tenemos una posible combinación del alelo 2 del padre con el alelo 1 de la madre. En el hijo 3 tenemos una posible combinación del alelo 1 de la madre y el alelo 1 del padre. Y en el hijo 3 tenemos una combinación del alelo 1 del padre con el alelo 2 de la madre. Y esas son algunas de las posibles combinaciones. Moléculas de clase 1 de los antígenos leucocitos humanos 1. Las moléculas de antígenos leucocitos humanos 1 están conformadas por dos cadenas, alfa y beta 2, de microglobulina, ambas sintetizadas en el retículo endoplasmático y protegidas por otra molécula. La calnexina, que cumple funciones de vigilancia y evita que a la cadena alfa se le una otra diferente a la beta 2 microglobulina. La cadena alfa es codificada por genes del cromosoma 6 y la beta 2 microglobulina por genes del cromosoma 15. El complejo trimolecular, que es una cadena de alfa, canelsina y beta 2 microglobulina, recibe el retículo endoplasmático de fragmentos de las proteínas que se han generado dentro de la célula por infecciones virales o estrés de la célula. Como esas proteínas son de gran tamaño y la molécula de antígenos leucocitos humanos 1 solo puede reconocer péptidos lineales de 8 a 10 aminoácidos, las proteínas generadas dentro de la célula y depositadas por el retículo endoplásmico en el citoplasma se unen a moléculas de ubiquitina para ser llevadas al proteosoma por proteínas portadoras conocidas como E2. ¿Qué es el proteosoma? Es un organelo tubular conformado por 20 enzimas diferentes que se encargan de fragmentar las proteínas en péptidos pequeños. Solo el 10% de los péptidos producidos por el proteosoma son del tamaño adecuado para ser reconocidas por las moléculas de antígenos leucocitos humanos 1. El 70% son muy pequeños para ser activos y el resto muy largos y requieren manipulación adicional por las aminopeptidasas del citoplasma. El péptido generado en el citoplasma por el proteosoma le es entregado por una molécula conocida como
TAP, que es un miembro de la familia del transportador ABC, que, bueno, como decía, es entregada a la molécula de antígeno leucocito humano 1. El complejo de antígeno leucocito humano 1 es llevado a la membrana celular para ser presentado al leucocitos T CD8, y en resumen, la presentación de antígenos por moléculas antígeno leucocito humano 1 ocurre en 4 etapas. Generación de péptidos de 8 a 10 aminoácidos por el proteosoma, traslado de estos péptidos al retículo endoplasmático por las moléculas transportadoras TAP, la unión del péptido al nicho de la molécula antígeno leucocito 1 y transporte a la membrana de la célula para ser presentado a los leucocitos T CD8. Las moléculas de antígeno leucocito humano 1 vigilan el interior y alertan a los leucocitos T CD8 de la presencia de algo anormal dentro de la célula. Más adelante vamos a ver cómo las moléculas de antígenos leucocitos humanos de 2 avisan a los leucocitos T CD4 de lo anormal que se encuentre por fuera de la célula. Existen 3 losis principales de moléculas de antígeno leucocito humano. Uno, conocidos como los clásicos, que son A, B y C, y cada vez se detectan más alelos dentro de cada loci. Se han identificado al menos unos 2.141 alelos para el locus antígeno leucocito humanos A, 2.900 para el B y 1.756 para el C. Hay otros locis menos polimorfos, los antígenos leucocitos humanos E, que participan en la inmunidad con la presentación de proteínas para el ligando natural killer G2 o células dendríticas 94, presentes en los natural killer y antígenos de gérmenes como la Salmonella typhi, el Mycobacterium tuberculosis y el citogamélico, el virus citogamélico. Otros locis como F, G, H y J cumplen funciones diferentes a la de la presión de antígenos y que mencionaremos más adelante. Ahora vamos a continuar para explicar la figura 8.12. En la figura 8.12, el proteosoma y procesamiento de inmunógenos proteicos de origen endógeno. Las proteínas virales generadas en el retículo endoplásmico, una vez liberadas del citoplasma, son capturadas por ubicutinas que las introducen en el túnel del proteosoma, en donde son fragmentadas en péptidos inmunógenos que son llevados por una molécula chaperona, el TAP, al retículo endoplásmico, en donde se unen a una molécula antígeno leucocito H1 para ser transportados a la membrana de la célula y presentada a los leucocitos T CD8. La presentación cruzada. Este es el proceso por el cual algunas proteínas originadas en el exterior de una célula presentadora de antígeno, al ser capturadas, en lugar de ir a los lisosomas para su degradación, son dirigidas al citoplasma, en donde un inmunoproteos las desgrada y el péptido más inmunogénico acoplado a una molécula antígeno leucocito humano 1 es llevado a la membrana celular para ser presentado a los linfocitos T CD8. En la figura 8.13 tenemos la presentación simplificada del origen y función de una molécula antígeno leucocito 1. La proteína es sintetizada en el interior de la célula y es transportada por una ubiquitina al proteosoma, en cuyo túnel enzimático es procesada. Los antígenos generados son llevados por una molécula chaperona, que es el TAP, como habíamos mencionado antes, al retículo endoplásmico, en donde es acoplada a la molécula antígeno leucocito humano A1 para ser transportada a la membrana presentada a un leucocito T CD8. Y por último, las moléculas antígeno leucocito 2, que estas están conformadas por 2 cadenas, alfa y beta, como decíamos al inicio, y que se expresan solo en los leucocitos B, los macrófagos y las células dendríticas, y en las células de Langerhans. Las demás células del organismo, así como la casi totalidad de los linfocitos T,
carecen de los antígenos leucocitos humanos 2 por acción del interferón inmunitario, células endoteliales o fibroblastos. Pueden expresarlas transitoriamente. El sistema consta igualmente de 3 losis: antígenos leucocitos humanos DRB, antígenos leucocitos humanos DQB1 y antígenos leucocitos humanos DPB1 con 1408, 322 y 180 alelos respectivamente. Esa es la primera parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Mi compañero proseguirá con la segunda parte del tema. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Braulio Manuel Alemán Díaz y proseguiré con el seminario 1, el cual es el complejo mayor de histocompatibilidad, haciendo un énfasis en lo descrito anteriormente por mi compañera. Hay que recordar que las moléculas de antígenos leucocitarios humanos están divididas por 3 clases: la 1, la 2 y la 3, recordando que la clase 1 poseen todas las células nucleadas. Estas moléculas presentan su antígeno a los linfocitos CD8, específicamente en la clase 1. Las moléculas de la clase 2 van a estar presentes en un número muy limitado de células, en los linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y las células de Langerhans. Las demás células que tenemos o están presentes van a carecer del antígeno leucocitario humano de la clase 2, es decir, no lo van a presentar. Recalcando estos puntos importantes, veremos el origen y la función de las moléculas de la clase 2, o sea, cuál es su función y cuál es su origen. Los microorganismos que son fagocitados por las células presentadoras de antígenos, que como antes ya lo he mencionado, ¿verdad? Los linfocitos B, los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langerhans. Pero para hablar de su función específica o de su origen, lo vamos a ver en la siguiente figura. Aquí lo podemos observar detalladamente cómo es ese proceso. Un microorganismo en el exterior de la célula va a ser fagocitado y llevado hacia el interior de la célula, atravesando esta membrana bilipídica de la célula, ¿verdad? Una vez ya adentro es llevado al fagosoma. Este es el fagosoma. Este fagosoma es degradado por los lisosomas, aquí ve, que también se unen a este proceso, degradándolo y convirtiéndolo en microorganismos de pequeñas partículas. Es decir, si aquí era pequeño, aquí se va a hacer aún más pequeño. Pero ¿cuál es la importancia de las moléculas de la clase 2? Pues se originan a nivel del retículo endoplasmático. Aquí se originan y se unen a la cadena invariante. Esta es la cadena invariante. Y la función de esta cadena es cubrir la hendidura por donde se presentará el antígeno. Aquí cubre esta hendidura. ¿Y con qué objetivo lo hace? Para evitar que los antígenos propios de nuestras células se unan. Es decir, una vez unido uno, no hay que unir a otro más. Además, este nicho está protegido por la molécula DM. Aquí ve. La molécula DM del antígeno leucocitario humano, ¿verdad? Parte de la cual es removido después de la cadena invariante, es removido. Una vez que se llega al endosoma, se llega al unirse con un péptido para presentar el antígeno a los linfocitos CD4. Aquí a los linfocitos CD4. Sin embargo, este péptido, al llevarse aquí, los linfocitos tienen sus receptores específicos para poder recibir este antígeno y poderlo captar. Una vez que se haya completado todo este proceso, se va a crear los anticuerpos por medio del linfocito CD4, cuya es la función importante, ¿verdad? Proseguimos estableciendo las diferencias entre las moléculas de antígeno leucocitario de la clase 1 y de la clase 2. Respecto a sus cadenas de integración, en la clase 1 tenemos dos
la alfa y la beta 2 microglobulina. En la clase 2 tenemos la alfa y la beta. Respecto a su localización de sitios de unión para el antígeno, tenemos a la alfa 1 y a la alfa 2 en las moléculas 1. En las moléculas 2 tenemos a la alfa 1 y a la beta 1. Su unión a receptores de los linfocitos, pues ya antes había mencionado que las moléculas de la clase 1 van a presentar a los linfocitos CD8, su antígeno, y los de la clase 2 van a presentarlos a los linfocitos CD4. Referente a los tamaños de los péptidos que lo reconoce, esto hace referencia al tamaño, o sea, la cadena de aminoácidos que tienen presentes en su estructura. Las de la clase 1 tienen entre 8 a 11. Las de la clase 2 pues son un poco más largas, de 12 a 34 aminoácidos presentes. Las denominaciones de los loci. En las de la clase 1 tenemos de la A hasta la C. En la clase 2 tenemos mucho más que podemos observar, y tenemos la proteína o la molécula que ya habíamos mencionado, la DM, que protegía al antígeno. ¿Y dónde se expresan más? Las de la clase 1 se expresan en todas las células nucleadas, y las de la clase 2 en las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, y también en las células de Langerhans, que ya los había mencionado. Pero hay que hablar también de aquellas moléculas o células que pueden ser presentadas, van a presentar antígenos a los linfocitos, ¿verdad? Más que todos los linfocitos de la clase 2. Pero proseguimos con los genes de la clase 3. Tomando en cuenta que hablamos de la vía alterna del complemento, en este caso, que tiene factores como los C2, C4 y el B, en el que se originan en los locus H, el de los antígenos leucocitarios DR y el B. Esto está asociado, estas moléculas están asociadas principalmente por su asociación a diferentes patologías que pueden presentar en los seres humanos, como por ejemplo la diabetes. También es posible incluso saber a qué edad se te puede presentar la misma patología, o sea, la enfermedad, a qué edad se te puede presentar. Aquí tenemos también una representación gráfica referente a la cantidad de aminoácidos de los antígenos leucocitarios, de las moléculas, ¿verdad? Como estamos asociando estas moléculas con diferentes patologías, más adelante también retomaremos, ¿verdad?, cómo se asocia también esto. Proseguimos con el sistema de complemento de la CD1 para la presentación de inmunógenos lipídicos. Aquí estamos hablando específicamente de los lípidos. El CD1 está conformado por moléculas que tienen similitud estructural con los antígenos leucocitarios humanos, pero que este CD1 principalmente es específico, como ya había mencionado, para las moléculas lipídicas, y no reconocerán a las proteínas, a las proteicas, y va a estar integrado principalmente por 5 moléculas: la CD1A, B, C y D y E, que no son polimórficas y están codificadas fuera del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos están completamente, no tiene codificación en el complejo mayor de histocompatibilidad, pero sí hacen mención porque es específicamente de lípidos, lo cual en la siguiente figura observaremos más detalladamente cómo es esta interrelación que existe. En la siguiente figura observamos cómo nos describen anteriormente esas especificaciones, ¿verdad?, contra lípidos. Por ejemplo, este lípido microbiano que podemos ver aquí
podemos observarlo, nuevamente es transportado dentro de la célula. Aquí ve, traspasa la célula. Y actúa el sistema del complemento de 1. Aquí está actuando, ¿ve? Dentro del retículo endoplasmático, aquí también actúan dos principales proteínas. Una es la calnexina, que esta me favorece al plegamiento, aquí está, al plegamiento de proteínas, y la calreticulina me ayuda a la transcripción y ambas son necesarias también para este complejo, para realizar todo este complejo referente a lípidos. También se destaca la presencia de las beta-2 microglobulinas, que como ya antes había mencionado, estaban presentes en los antígenos leucocitarios de moléculas 1. Ahí estaba presente. Esta microglobulina se une para formar el enlace de la beta-2 microglobulina junto al complemento de 1, aquí lo podemos observar, para sacar este lípido antigénico al exterior de la célula, para sacarlo directamente. Una vez ya fuera, se presenta nuevamente a los linfocitos. Presentado a los linfocitos, ya para crear su respectivo anticuerpo. Y proseguimos con las diferentes moléculas no clásicas. Estas moléculas se denominaron bajo esta denominación porque son como inadecuadas, es decir, estas moléculas se agrupan, son muy interesantes y se agrupan biológicamente. Decimos que la denominación es adecuada porque estas moléculas no tienen como función las presentaciones de antígenos, como ya les había mencionado que había unas moléculas que no me presentaban antígenos, pero en un momento determinado sí. No me presenta antígenos o inmunógenos, no me presenta. Y se han agrupado bajo este título porque tienen una configuración similar a las moléculas de antígenos leucocitarios humanos, ya que forman hendiduras o bolsillos, igual que las moléculas, ¿verdad?, de antígenos leucocitarios humanos, en las cuales albergan las moléculas que presentan a otras células. Pero como ya mencionamos, son proteínas con función diferente, como ya les había dicho, ¿verdad? Porque no se codifican también en el brazo corto del cromosoma 6, como lo hacen los antígenos leucocitarios humanos, ¿verdad? Sino que se codifican por los genes del cromosoma 1, 2, 7 y 18, entre las cuales tenemos principalmente, nombrando a la primera molécula, ¿verdad?, la antígeno leucocitario tipo F. Este se encarga de proteger al feto del ataque propio del sistema inmunológico de la madre. Si la madre no tuviera esta molécula, pues se daría principalmente un aborto, ¿verdad? Porque lo que se encarga de hacer es de protegerlo. Sin la presencia de este mismo, como ya les había mencionado, el propio sistema de la madre, el sistema inmunológico, reconociera a su feto como un parásito, como un antígeno, y se encargaría de desecharlo. O sea, literalmente lo atacara hasta poder matarlo. Después tenemos el segundo grupo, las tipo G. Esta cumple una función importante en el embarazo también y en la gestación, y está exclusivamente en el tejido placentario para evitar la actividad de las células natural killer de la madre. Este grupo de linfocitos, acordémonos que es especialmente contra las células cancerígenas, para así evitar tomar como un cuerpo extraño al feto, ¿verdad?, al feto de la madre. Si las natural killer no estuvieran controladas, a pesar de que las natural killer tienen una poca prominencia, es decir, solo ocupan prácticamente como el 3% en el cuerpo, pero igualmente son células con su poder muy
muy vasto como para poder eliminar un feto en desarrollo, ¿verdad? Las siguientes tenemos las MICAP y MICIP, que las podemos observar. Estas están presentes en fibroblastos y células epiteliales de la mucosa gástrica, que también sirve como un reconocimiento de patrones. Si recordamos aquel mecanismo que tenía de reconocimiento de patrones, algunos linfocitos, ¿verdad? Para poder fagocitarlo, esto sería casi igual, ¿verdad? Como si fuera un reconocimiento de patrones. Pero este reconocimiento de patrones le ayuda especialmente a las natural killer para poder eliminar esas células dañadas en el cuerpo. Es decir, le indica más que todo dónde están estas células mutadas y dónde están unas células dañadas. Y así ir a poder eliminarlas, ¿verdad? Proseguimos con los M10. Estas están presentes en animales y ellas capturan las feromonas, el comportamiento social y las células de algunos animales. Esta favorece a los animales más que todo para indicar su periodo de fertilidad, como si fueran los días de ovulación de la mujer, ¿verdad? Aquellos días donde la mujer se encuentra en un periodo completamente, en un día 100% fértil, ¿verdad? Que puede quedar a un embarazo. Esto favorece a los animales, ¿verdad? Para la detección de en el caso de la hembra quiere reproducirse o ya está en su tiempo de reproducción. Tenemos los siguientes que son los SAC. Estas moléculas favorecen a una degradación de lípidos en los adipocitos, ¿verdad? Recordando que los adipocitos están presentes más que todo en el tejido conjuntivo, aquellos tejidos que son grasosos en el cuerpo, que están ricos en grasa. Como consiguiente tenemos las moléculas HFE. Estas son como recaptadoras de proteína, una proteína que recapta hierro, más que todo tomándolo en cuenta, ¿verdad? Pero también a su misma vez, al ser una proteína altamente recapturadora de hierro, una molécula que captura hierro, está asociada con la hemocromatosis por ese mismo efecto, ¿verdad? Porque al capturar demasiado hierro, ¿verdad? Me puede presentar una patología de deficiencia de minerales o cualquier otra patología relacionada, ¿verdad? Tenemos como siguiente las butirofilinas. Estas más que todo modulan la interacción entre los queratinocitos y los linfocitos T para disminuir la respuesta inflamatoria. Esto hace referencia a que estas moléculas hablan sobre una modulación que existe entre los queratinocitos y los linfocitos para disminuir esa cantidad de inflamación referente en una área en específica del cuerpo. Los siguientes tenemos a los FSRN. Esto más que todo estamos hablando de un receptor de anticuerpos de IgG. Esto se expresa más que todo en bebés o neonatos, se expresa a nivel del intestino y el hígado de los neonatos, ¿verdad? Siguiente y por último tenemos a los MR1. Estos son responsables de ligandos externos de bacterias e internos de la vitamina B9 o más que todo del ácido fólico, tomándolo como en cuenta lo que el ácido fólico favorece, ¿verdad? La creación de proteínas. Esto más que todo lo podemos ver en las embarazadas, que el médico les receta ácido fólico para un buen desarrollo del feto, para que tenga los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo, ¿verdad? Para que no tenga esa deficiencia más que todo de minerales. Esta era la asociación de esas moléculas no clásicas que están presentes. Proseguimos con la relación que existe
Proseguimos con la relación o implicaciones de las moléculas de antígenos leucocitarios humanos en base a la clínica. Ahora veremos estas implicaciones con base, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver? Más que todo como podemos observar, en los trasplantes de aquellos órganos vitales del cuerpo, ¿verdad? Esta relación nos establece que el receptor y el donante tienen que tener la misma compatibilidad de sus antígenos leucocitarios humanos. Si no existe esta compatibilidad, se genera un rechazo, incluso una destrucción del órgano. El sistema inmunológico se encarga de rechazar si no cumple estos requisitos necesarios para estar allí. Es decir, tiene que ser casi idénticamente igual el receptor, que su receptor va. Como segundo punto tenemos la transfusión de plaquetas y de neutrófilos polimorfonucleares. La agregación plaquetaria se puede dar más que todo en la cirugía, ¿verdad? Para hacer esas transfusiones a personas con patologías, con diferentes patologías que les puede presentar. Sin embargo, esto dependerá siempre, ¿verdad? Como requisito principal, ser compatible, ¿verdad? Con la otra persona. También los neutrófilos polimorfonucleares son viables para personas inmunodepresivas, aquellas que también tienen algunas patologías asociadas de la misma índole, ¿verdad? También está bajo investigaciones los estudios antropológicos. Esto más que todo es para permitir conocer la evolución del ser humano, ¿verdad? Aquellos estudios que demuestran que los antígenos leucocitarios humanos a través del tiempo siempre se han permanecido en su sitio, es decir, la evolución se ha dado, pero los antígenos leucocitarios humanos siempre han estado presentes, o puede que incluso en tiempos más antiguos no estuvieran presentes, puede que tal vez, ¿verdad? Pero también se hace referencia a posibles patologías, ¿verdad? Que se atravesaron a través del tiempo en esa faceta temporal respectivamente a estas moléculas. También tenemos la determinación de la paternidad. ¿Cómo es posible esto? Casi igual que el ADN, pero en este caso vamos a identificar a los antígenos leucocitarios humanos, tanto de la madre como del padre. Eso es en base que se podrá establecer una definición de que sí pertenece, sí está igualmente o casi 100% comprobado, igual que el ADN. Tenemos también la asociación de moléculas de antígenos leucocitarios humanos con enfermedades. Por ejemplo, aquí yo puse una imagen alusiva a la espondilitis anquilosante. Esto más que todo afecta a la columna vertebral y al disco intervertebral, ya que se observa como una inflamación y fusión del disco, o sea, el disco tiende a desaparecer, ¿verdad? Tiende a desaparecer el núcleo pulposo y el anillo fibroso, lo que está hecho el disco intervertebral, ¿verdad? Proseguimos con las moléculas asociadas a mayor riesgo de sufrir una patología. Referente a esto, tenemos que las moléculas de tipo 1 podemos desarrollar espondilitis anquilosante, ¿verdad? Con su diferente molécula o alelo denominante. Tenemos el síndrome de Reuter, la psoriasis, la hipersensibilidad al alcavir, este es un fármaco, la rinopatía de Virchow, y de histocompatibilidad 2 tenemos a la narcolepsia con sus alelos determinantes, a la diabetes tipo 2, a la artritis reumatoide, la enfermedad célica, la esclerosis múltiple. Y aquí tenemos también otras posibles patologías como es la enfermedad de Graves respecto a sus alelos determinantes, la esclerosis múltiple, la psoriasis, las enfermedades célicas, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes tipo 1. Y aquí tenemos otras referencias para la espondilitis anquilosante o al síndrome de Reuter. Aquí.
referente a estas patologías, ¿verdad? Aquí tenemos también otras patologías de referencia, unas imágenes de referencia a la enfermedad de Graves, a la psoriasis, a la esclerosis múltiple, una patología muy común en las personas de mayor edad, ¿verdad? Enfermedades célicas también que podemos observar. Pero también tenemos otros sistemas genéticos y susceptibilidad a enfermedades. Como ya antes habíamos mencionado que hay diferentes antígenos presentes en cada tipo de sangre, susceptibles a otro. Por ejemplo, hay que recordar que los antígenos presentes en un grupo determinado, por ejemplo, el grupo A, en el grupo B, en el grupo A y B, y en el grupo B, y en el grupo 0O, en el grupo O, tienen diferentes tipos de antígenos, ¿verdad? Y que la combinación de ellos llevaría a algo fatal, ¿verdad? La combinación de sangre sin saber a qué tipo de antígeno o anticuerpo está presente en cada célula puede generar alguna patología muy grave, ¿verdad? Existen algunas relaciones entre los antígenos de los eritrocitos y distintas enfermedades. Aquellos que parecían, o sea, los del grupo O que no tienen antígeno, murieron debido a que en el siglo XXIII la presencia de este grupo implicaba una mayor susceptibilidad por Yersinia pestis, la razón por la cual durante la peste negra murieron muchos individuos del grupo O por el simple hecho de no presentar ningún antígeno. Ese simple hecho los llevó a unas bastantes muertes. En aquellas islas como la Irlanda y la Correa de Cerdeña, donde la peste no llegó, la proporción de personas con eritrocitos o grupo 0 es hoy mucho mayor. También mencionar que hay otras patologías asociadas también con deficiencias del antígeno RH o también con el antígeno AB. La deficiencia de esos antígenos en algunas células puede generar alguna patología, ¿verdad? Y por último tenemos la asociación entre moléculas de antígenos leucocitarios humanos y reacciones a medicamentos. Tenemos el abacavir, el alopurinol, la carbamazepina, las sulfonamidas y la levimazole, la aspirina, el ácido acetil salicílico comúnmente conocido, la hidralacina y el lupus y los grupos de los receptores ISAID. Todos estos fármacos están asociados también a reacciones, es decir, puede que algunos fármacos reaccionen en contra de las moléculas de antígenos leucocitarios humanos, causando un déficit o una inmunodeficiencia o alterando sus alelos específicamente. Gracias por su atención prestada.